hemos estado haciendo este tipo de webinars para poder entender, demostrar cómo podemos ayudar a nuestros clientes con la misión principal de Siatsa. Ya nos hemos presentado algunas veces, pero veo a personas que no se han conectado a webinars anteriores. Entonces, a grandes rasgos, Siatsa es una empresa que tiene 35 años en el mercado y que a lo largo de su existencia siempre hemos buscado ayudar a nuestros clientes con una misión principal, que es ayudarlos en su transformación para hacerlos más eficientes. Evidentemente, cuando empezamos Siatsa, simplemente proveer hardware y software era algo disruptivo. Y en vez de llevar la contabilidad en papel, llevarla en computadoras, ya era algo novedoso. Pero a medida que nos fue alcanzando la tecnología, tuvimos que ir metiendo nuevas líneas de negocio. En webinars anteriores ya hablamos de GreenLake, cómo podemos ayudar con esquemas de financiamiento por el pago de uso de la tecnología. Hemos hablado del Data Center as a Service, cómo tercerizar el centro de datos hacia una empresa que tiene todo el conocimiento. Y hoy hablaremos de SimpliVity, una herramienta de hiperconvergencia que nos ayuda a simplificar el centro de datos. Entonces, me gustaría presentar al panel para poder comenzar con este webinar. Y este webinar va a ser un poco diferente porque vamos a tener una presentación, más que una presentación, una demo de cómo funciona este equipo. Es un equipo tecnológico que se llama de hiperconvergencia y es SimpliVity, como lo he dicho anteriormente. Me gustaría comenzar con Ricardo Dávalos presentándola. Él es actualmente especialista en soluciones y servicios de datos con más de 10 años de experiencia en almacenamiento, hiperconvergencia y tecnologías de protección de datos. Él se desempeña como gerente de productos de almacenamiento para Hewlett Packard Enterprise y es experto en SimpliVity. Entonces, tiene un background académico impresionante, ha trabajado en un montón de empresas, pero nos ha ayudado a Siatsa y a los clientes de Siatsa a dimensionar las soluciones para poder implementar soluciones de hiperconvergencia. Entonces, Ricardo, sin más por el momento, me gustaría comenzar contigo preguntándote, ¿qué es una plataforma hiperconvergente para las personas que no lo conocen? Sí, Juan Pablo, y muy buen día a todos y gracias por su tiempo en la sesión. Pues bueno, definitivamente el día de hoy lo que nos trae a la mesa es platicar un poquito acerca de qué es la hiperconvergencia. Ahora, antes de entrar de lleno a qué es la hiperconvergencia, me gustaría arrancar con un dato inicial que habla acerca de lo que es la hiperconvergencia. Y es un poquito las necesidades que tenemos en el mercado. El día de hoy nos encontramos en un mundo altamente virtualizado, en el cual prácticamente el que no se está adecuando a las nuevas tecnologías, como lo es virtualización, contenedores y nubes híbridas, pues la realidad es de que se va a encontrar con retos importantes en poder seguir este proceso de modernización de las empresas. Más que nada, el día de hoy ya somos empresas digitales en las cuales pues prácticamente lo que necesitamos es de que el centro de datos se convierta en un habilitador para nosotros. Ahora, tenemos ciertos puntos que nos gusta enfocar cuando hablamos del centro de datos. Primero que nada, que no se convierta en una carga de trabajo, sino que más bien nos permita acelerar todo lo que queremos realizar dentro. Es decir, si quiero acelerar implementando contenedores, quiero acelerar mi adopción hacia una nube híbrida, que tenga la capacidad de poderlo hacer. Y esta aceleración nos va a impactar en aplicaciones, nos va a impactar en cómo utilizamos la información y qué hacemos para poder innovar. Ahora, hay muchos retos que estamos buscando cumplir con la hiperconvergencia, más bien, no nos estén pegando cuando estamos justamente trabajando en el centro de datos. Los principales es de que el centro de datos se puede volver muy complejo. Todos aquí llevamos años en la tecnología y pues lo sabemos, en el centro de datos tenemos N cantidad de dispositivos, que puede ser almacenamiento, cómputo, redes, equipos de respaldo, y esto nos genera cierta complejidad operativa. Ahora, no significa que sea mala esa complejidad, dependiendo de qué queremos hacer, puede que necesitemos esa cantidad de recursos. Pero ¿qué sucede? Hay veces que necesitas un ejército para poder operar esa infraestructura y pues la realidad es de que muchas empresas no somos una TI, una TIC, sino más bien lo que nos enfocamos es en ver cómo entregamos aplicaciones y servicios hacia nuestros usuarios finales. Entonces, desde esa perspectiva, la hiperconvergencia lo que busca hacer es este trillado de quiero hacer más con menos, en el cual cambiamos la experiencia
radicalmente en lo que tiene que ver con la operación. ¿Cómo vemos la hiperconvergencia a alto nivel? Y pudiéramos comparar, y aquí pongo un ejemplo muy burdo, primero nació la convergencia y nació hace más de 15 años. La convergencia lo que quería dar era esta primera experiencia en la cual pudiéramos consolidar la mayor cantidad de dispositivos en nuestro centro de datos. Lo principal que consolidábamos era cómputo, por ahí almacenamiento, a lo mejor redes, pero esta consolidación se enfocaba en nada más poner todo en un solo rack, ¿no? Y a lo mejor un panel básico de administración. Pero ya en el día a día te dabas cuenta que esa complejidad operativa seguía presente e inherente. Entonces la hiperconvergencia lo que busca hacer es, sí, definitivamente empezar a consolidar lo que son los centros de datos de una manera muy sencilla, que sea fácil de operar y eficientemente hablando, para que cambiemos esa experiencia de, en lugar de tener, como ven aquí en el slide, un dispositivo móvil en el cual era más organizador que lo que es el día de hoy un dispositivo móvil, nos entregaba esta consolidación de diferentes dispositivos. Pero si el día de hoy tuviéramos que ocupar el dispositivo que ven en pantalla o este otro que estoy presentando que pudiera ser iOS o Android, lo que sucede aquí es de que la experiencia ha cambiado radicalmente. Y en esta experiencia que estamos buscando es de que la hiperconvergencia, se convierta justamente en el habilitador para que ustedes no tengan que estarse enfocando en administrar la infraestructura, sino que más bien tengamos lo necesario para poder generar una nube privada y desde esta nube privada podamos prácticamente entregar todos los servicios de virtualización en el centro de datos, Juan Pablo. Oye, excelente explicación. Creo que queda bastante más claro. Lo que me impresionó fue que el aparatito, el Palm Pilot, tenía fecha del 97. Entonces, bueno, pues sí, ya son muchos años y eso es como evoluciona la tecnología. Yo una vez también estaba desempolvando cosas aquí en mi casa y me encontré una iPad, que en aquel entonces era de Compaq, antes de que la comprara Hewlett Packard. Y sí, la diferencia es abismal de lo que había entonces ahora, pero este es un proceso iterativo en el cual pues, se va consolidando la tecnología para tener todo en el mismo lugar y poder ser mucho más eficiente. Entonces creo que queda muy claro. Muchas gracias, Ricardo, por esta explicación inicial. Lugardo, me gustaría entender un poco cuáles son las diferencias entre SimpliVity y otras marcas. Hiperconvergencia simplemente es la tecnología, pero esta puede ser entregada a través de diferentes marcas. Y para quienes no conocen a Lugardo, déjame presentarte. Él es colaborador de CIATSA en arquitectura de soluciones y tiene más de 26 años de experiencia en soluciones en el centro de datos, sobre todo en almacenamiento y alineación de soluciones basadas en las estrategias de negocios de nuestros clientes. Has trabajado como preventa de CIATSA desde hace ya 20 años y tiene pues mucho expertise ayudándonos a determinar cuáles son las soluciones que se necesitan. Entonces, Lugardo, adelante. Estás en mute. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues sí, precisamente en lo que nos comenta Ricardo, ¿no? Realmente la hiperconvergencia nos trae una serie de valores que nos dan realmente esa agilidad, velocidad, esa simplicidad de poderlo administrar. Y para ello podríamos hacer un comparativo de las diferentes marcas, pero yo creo que más que ello es buscar todas esas bondades que nos dan en el día a día todo ese tipo de soluciones. Prácticamente una de las principales formas es conocer el mercado, ¿no? Hay una variedad de productos que podrían entregar estas soluciones. En HP hay varios SDI que entregan ese tipo de conversiones, de soluciones con hiperconvergencia. Synergy, que es una de las más completas, porque incluye no solamente la parte de virtualización, sino también de bare metal y otros componentes que se puedan diseñar ahí, SimpliVity y HP Alletra de HCI, en el caso de la combinación de NetApp Cisco con el FlexPod, y Dell, bueno, tiene VxRail como su principal jugador. Creo que lo importante en conocer en este tipo de arquitecturas es ver qué tipo de cargas de trabajo son las que soportan, ¿no? ¿Para qué están diseñadas? ¿Para máquinas virtuales? ¿Para bare metal? ¿Para contenedores?
o para esos clientes que están buscando innovación y crecimientos flexibles, bueno, ver cómo se montan esas aplicaciones tipo Cloud Native. Otro punto muy importante que se debe evaluar en cualquiera de todas las soluciones es la herramienta de administración y qué tan simple es el manejo en cada una de ellas. También ver qué hipervisores son los que se quieren trabajar y cuáles están soportados. Si tiene soporte para la cloud híbrida, si son software defined storage, si son soluciones que tienen disco interno o si comparten almacenamiento con otro tipo de ambientes o deben de compartir almacenamiento con otro tipo de ambientes. También otro punto es la forma en cómo están creciendo, la escalación, la integración y la flexibilidad que tenga con otros hardware, ¿no? En el ambiente. Y principalmente la eficiencia en el manejo de la información, cómo la escribe, cómo identifica ese dato. También el soporte que tienen los equipos, de acuerdo a las necesidades del negocio, que también empieza a haber mucho auge en el uso de herramientas de inteligencia artificial que permiten realmente al hardware ser proactivo y no estar esperando alguna caída. También otro punto importante es el número de nodes que entrega ese ambiente en cuanto a disponibilidad hacia el negocio. O en el caso de que haya caídas, ¿cuál es tu velocidad de recuperación y tu tiempo de recuperación que pudieras tener para el negocio para continuar operando? Todo esto también debe ir acompañado de la facilidad con lo que se implemente, ¿no? Muchas veces en procesos de migración o nuevos ambientes se necesita tener agilidad y velocidad para poder desplegar este tipo de ambientes y es importante tenerlo en cuenta. Las herramientas de aprovisionamiento también son importantes porque para hacer el diseño de cualquiera de estas soluciones necesitamos saber cuál es la carga que se tiene, cuáles son los crecimientos y cuál va a ser su forma de crecimiento orgánico que tenga a la organización o los mismos aplicativos. También, ¿qué pasa cuando haces actualizaciones? ¿Va a haber impacto o no va a haber impacto? Todas esas son cuestiones que se tendrían que estar evaluando y sobre todo, al final, ¿cómo es la conectividad de esos ambientes? Si vamos a soportar redes de 10, 25, 40 o 100 gigabits y que sean de bajo costo, que no impacten tanto al mercado, que es parte de lo que nosotros siempre buscamos, ¿no? Sea el mejor costo-beneficio. Eso es lo que podría comentar, Juan Pablo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Lugardo. Mira, a modo introductorio, creo que toda esta información es muy buena, pero me gustaría pasar un poco a la parte más práctica del webinar y de la solución, evidentemente. Entonces, me gustaría cambiar un poco la dinámica de tener aquí presentaciones, a más bien pensar algún proyecto que hayamos tenido con CIATSA y HP, en el cual un cliente tenga una necesidad muy particular y con Simplivity se haya podido resolver. Entonces, Ricardo, si te parece, creo que pudiera ser bueno que nos platiques uno de los clientes que hemos tenido en conjunto, que le hemos llevado esta solución y que se han beneficiado de la misma. Claro que sí, Juan Pablo, cuenta con ello. Aquí meramente como, así que slide de apoyo, les voy a compartir las cargas de trabajo que hacen mucho sentido cuando hacemos justamente estos proyectos de hiperconvergencia. En particular, ¿de qué estamos hablando? La hiperconvergencia lo que nos busca ayudar, y justamente es dónde les va a hacer sentido a ustedes, es en la carga de trabajo. Me gustaría que dejáramos de verlo como qué hardware necesito para poder operar, sino más bien qué carga de trabajo es la que busco montar dentro de mi infraestructura, y eso es lo que nos hace la hiperconvergencia. Me gustaría arrancar con que la hiperconvergencia es para múltiples cargas de trabajo, ya sean Tier 1, a que puede ser un SAP HANA, pueden ser cargas de trabajo más tradicionales, un SQL, podemos tener servidores de archivos o máquinas de uso general o contenedores. Desde esa perspectiva, lo que estamos buscando es de que la carga de trabajo realmente sea la que dicte. Ahora, ¿dónde hemos trabajado en conjunto? Pues bueno, hemos trabajado en múltiples proyectos que van desde cosas tan sencillas como puede ser un ambiente de virtualización, que lo que estoy haciendo es consolidar la complejidad de la infraestructura actual, es decir, ya no voy a tener infraestructura aislada que sea cómputo, almacenamiento y redes, sino más bien que ya tenga un sistema todo en uno a través de una experiencia de administración única para que no nos peleemos con el hardware. Ahora, desde esa perspectiva,
les podemos ayudar, y en estos proyectos que hemos trabajado en conjunto, a montar múltiples cargas de trabajo. Las que hemos visto principalmente en proyectos CIATSA y HPE son alrededor de lo que tiene que ver con máquinas virtualizadas con Microsoft, es decir, puros Windows y por ahí algunos Linux. Hemos tenido cargas de trabajo que tienen SAP HANA para ambientes que sean un poquito más demandantes en el sentido de que requieran mucha memoria RAM, procesador grande, etcétera. Pero también hemos ido a proyectos que puede ver con cargas más transaccionales como es un VDI, en el cual puedes tener N cantidad de usuarios y estamos entregando justamente los escritorios. Si se dan cuenta, podemos abarcar un gran abanico de lo que son las cargas de trabajo que están disponibles en el mercado con hiperconvergencia de HPE. Ahora, aquí sí como un pequeño mensaje. Tenemos la capacidad de hacer todo esto alrededor de las plataformas de VMware. Y esto quiere darnos prácticamente una plataforma moderna en la cual no nos tengamos que enfocar en, oye, sé o no de hiperconvergencia, sino realmente es, si yo ya sé de VMware, no importando la carga de trabajo que tengamos en la capa superior, la vamos a poder virtualizar correctamente y darles los elementos necesarios para poder operar. Ahora, en esta perspectiva, manejamos dos experiencias de uso. Una se llama hiperconvergencia con HPE a letra, que es desagregada, en el cual lo buscamos por los ambientes más críticos, es decir, cuando necesitamos esos millones de IOPS, necesitamos 6 nodes de disponibilidad y escalabilidad a servidores de 4 sockets, 12 terabytes de RAM, tenemos hiperconvergencia con Alletra. Y del otro lado tenemos hiperconvergencia todo en uno, que es con SimpliVity, en el cual entregamos una solución modular que vamos a poder ir escalando para cargas de trabajo de Business Critical. La diferencia principal es la escalabilidad. Aquí llegamos a 96 nodos y del otro lado un poquito más, pero realmente lo que hacemos es ayudarlos a ustedes en esta consultoría entre CIATSA y HPE a identificar cuál es la plataforma correcta para su caso de uso. Ahorita hablaba del principal, que es consolidación de centro de datos, pero no nos quedamos nada más ahí. También podemos platicar acerca de lo que es continuidad de negocio. En la parte de continuidad de negocio, las soluciones de hiperconvergencia de HPE les permiten a ustedes que, aparte de que tenemos un solo punto de control para administrar toda la infraestructura, ustedes se van a centrar en las máquinas virtuales. Entonces, si nos centramos en las máquinas virtuales, la idea es de que no nos estemos peleando en cómo la protejo, cómo la replico, o si fuera necesario que esta carga de trabajo tuviera la movilidad hacia una nube pública, ¿cómo la voy a mover? Todo eso lo podemos hacer con HP y las propuestas hiperconvergentes, perdón, y nos enfocamos en scores. En lo que sea administrable tiene que ser alrededor de una máquina virtual. Esto es lo más crítico cuando evaluamos una plataforma de hiperconvergencia. Y ese es el caso de uso principal. Si yo quiero estar hablando de hiperconvergencia, el hardware ya queda en segundo plano. Estamos hablando de que esta experiencia de usuario tiene que ser única y alrededor de tu máquina virtual. Entonces, ahorita lo vamos a ver en la demostración con Enrique, en el cual vamos a poder hacer un respaldo de una máquina virtual y una recuperación en tiempo récord. Tenemos una garantía que en menos de 60 segundos podemos recuperar una máquina virtual. Entonces, si hablamos de continuidad de negocio y el riesgo que pudieran incurrir en caso de que se caiga una máquina, ¿qué preferimos? Preferimos estar fuera de línea varias horas en lo que conseguimos la cinta, montamos el respaldo, o en caso de que sea respaldo a disco, copiamos la información, o preferimos un sistema que sea fácil de administrar y que con un clic derecho y recuperar máquina virtual nos pueda entregar una máquina productiva en menos de 60 segundos. Ese es también parte de nuestro core, que si estamos trabajando con máquinas virtuales y ya consolidamos toda la infraestructura física, que también estas actividades operativas, como lo es copiar una máquina virtual, hacer un respaldo o recuperarla, sea bastante sencilla. Ahora, esto no significa que tengamos que comprometer la resiliencia y el desempeño. Ese es un detalle muy importante y que normalmente causa preguntas. Si estamos hablando de hacer convergencia, siempre nos dicen, oye, pero esto no nos va a comprometer el desempeño o la resiliencia. Y la realidad es de que no. En HP tenemos unas arquitecturas únicas que nos van a poder dar la paridad que necesitemos para que podamos proteger la información de la manera correcta y podamos arrancar desde muy pequeño. Con solo 2 nodos podemos arrancar la hiperconvergencia y escalar al máximo de la plataforma para que podamos ir creciendo conforme el negocio lo requiere. Y tenemos tecnología que está basada en Flash. Entonces tenemos esta capacidad de poder asegurar el máximo desempeño posible para que, nuevamente, hablando de qué aplicaciones podemos correr, no importa si tenemos un SQL, tenemos un Oracle, tenemos por ahí un SAP HANA que va en memoria, tengamos los recursos técnicamente necesarios para poder dar el mejor desempeño. Y por último, y no menos importante, el último pilar que manejamos
dentro de las plataformas de hiperconvergencia son los servicios de datos avanzados. ¿Esto qué es? Esto significa que cualquier máquina virtual que está viviendo dentro de nuestra hiperconvergencia va a poder ser optimizada. Y esta optimización tiene que ver con deduplicación y compresión, en el cual vamos a almacenar más cantidad en un espacio físicamente más pequeño, para que cuando pasemos ahora sí a la tabla de los dineros y pidamos el presupuesto, podamos almacenar más información en un espacio físicamente más pequeño. Esto que también nos habilita que cuando hablamos, y voy a poner otro caso de uso, en un proyecto, por ejemplo, de replicación y disaster recovery, que podamos tener granjas de hiperconvergencia en el sitio A y en el sitio B y podamos habilitar réplicas eficientes en el uso de nuestro ancho de banda. Algo que es bien difícil estimar aquí es, y digo en general en TI, es cómo podemos calcular qué ancho de banda requiero para poder habilitar un disaster recovery. Con la hiperconvergencia de HP vamos a tener las herramientas para poder comprimir en el enlace, lo cual hace que nuestras replicaciones, y más importante que el tiempo en el que replico, el momento en el que me necesite recuperar, lo haga muy eficiente. Aquí, por ejemplo, en el sector financiero piden mucho el tema de que hagamos un testing cada cierto periodo de tiempo para la recuperación. En estos escenarios, cuando tienes un sistema hiperconvergente que es así de ágil, poder entregar un reporte de que ya levanté todo mi site en el sitio B es algo bastante sencillo. Entonces, estos son un poquito de los casos de uso. Lo quise hacer alrededor de los pilares que tenemos como la arquitectura hiperconvergente, Juan. Pero bueno, lo dejamos abierto a que si hay más dudas por parte del público, podemos entrar más a detalle en alguno de los proyectos que hemos vendido en conjunto. Perfecto, pues muchas gracias, Ricardo. Complementando lo que estaba diciendo Ricardo, si hay alguna duda que vaya surgiendo desde la parte teórica hasta la parte práctica, hasta la parte de uso, por favor pónganlo en la casilla de preguntas y respuestas del Zoom. Hasta abajo, en la parte izquierda, debe de haber un preguntas y respuestas o Q&A, que es Questions and Answers, en el cual pueden hacer preguntas y al final las vamos a responder. O se pueden acercar con nosotros y las podemos contestar de una forma pues más personalizada y más extensa después de la sesión, pero de cualquier forma que quieran, adelante. Entonces, creo que es muy interesante lo que nos comenta Ricardo y lo que me gustaría hacer ahora es que nos platiques, Lugardo, cómo se arquitecta esta solución, complementando lo que dice Ricardo. O sea, él nos dijo un poco de los casos de uso. ¿Cómo se puede arquitectar eso para un cliente? Un cliente que llega y tiene un problema, ¿cómo se puede hacer ese dimensionamiento? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo es la migración? Creo que son preguntas muy claras que tienen la gente que está explorando alguna solución de este tipo. Así es, Juan Pablo. Y justamente, ¿no? No se trata de que cuando llegues con un cliente y te diga, necesito 2 procesadores, te voy a meter tantas máquinas virtuales y necesito tanta RAM, y dárselo tal cual, ¿no? No estás yendo a comprar a la tienda. Y para eso es que nosotros empezamos a trabajar con idea, ¿no? Y nosotros nos referimos que trabajamos con idea cuando empezamos a buscar cómo identificar primero toda la necesidad y la importancia que tiene el proyecto para el cliente. En el diseñar una solución que sea correcta, que dé el alcance para lo que está buscando el cliente y también sin olvidar evaluar cuál es el objetivo de negocio. Esos componentes se utilizan para hacer trajes a la medida. Todos los clientes aquí tenemos que buscar cómo ajustar exactamente lo necesario para cada uno de ellos y con eso lo hacemos para arquitectar con idea. Eh, ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en CIATSA y en conjunto con HP tenemos una metodología en el cual, bueno, primero es lo que buscamos es el contacto. En este contacto que hacemos con nuestros clientes es tener reuniones periódicas y comenzar a entender las problemáticas que viven y cuáles son sus retos. En esa entrevista inicial, tratamos de explorar la mayor cantidad de información y pasamos a un segundo paso que es la indagación, en donde se revisan los ambientes, los centros de datos, qué aplicativos, los sistemas operativos que involucran. Si se tienen inventarios, también se ponen como parte de la integración del proyecto y buscamos
siempre alinearnos a los principales retos y objetivos de negocio. Ya una vez que tenemos esta información, nos metemos un poco más, ¿no? Hacemos obtención de información a través de herramientas propias de HP, como lo es CloudThrill, y para clientes que ya cuentan con infraestructura HP, utilizamos HP InfoSight y con eso obtenemos las notas de capacidad actual y cuál es el comportamiento. Una vez con esta información recabada de los puntos anteriores, nosotros alineamos todos esos retos y objetivos de negocio para entregarles un reporte en donde se presenten los hallazgos y se tengan las ideas en común junto con el cliente para poder llegar a una solución o a un primer bosquejo de solución. Nosotros lo que buscamos primero es hacer el mapa del cliente, ¿no? Ver desde todos los servidores, toda la parte de almacenamientos, respaldos, si hay infraestructuras especializadas, la red, tanto LAN como SAN, si es que existen, y ver las velocidades para poder buscar una compatibilidad entre toda la arquitectura que tenga el cliente. Y el data center. El data center es algo que debe ser así como prioridad, porque debemos saber qué circuitos eléctricos van a estar desplegados, si hay redundancia, si tienen tolerancia a fallos, si tienen enfriamiento, si tienen espacio o en el centro de datos o en el rack. Y si estamos en una ubicación, bueno, ver todos los requisitos para poder acceder a ellos. Allí en esta plataforma vamos a encontrar todo el hardware, bare metal o infraestructura dedicada, que va a dar soporte a qué? A toda la parte de, no sé, aplicativos especializados, a la parte de virtualización, ahora contenedores. Y como bien mencionó Ricardo hace rato, los sistemas operativos, que principalmente los que encontramos son Windows y Linux. Ahí también revisamos y ponemos mucha atención en la parte de base de datos porque hemos encontrado que cuando se licencian plataformas como Oracle que dependen, o SQL que dependen de la cantidad de cores, es súper importante cuidar, no exceder esos costos para no llevarlos a un extremo en donde realmente pongamos el pie a nuestros clientes. Y todo este mapa nos lleva a entender un tanto el negocio, ¿no? ¿Qué herramientas son para back office? ¿Qué herramientas son de ERP, CRM o hay aplicaciones propietarias? ¿O qué nuevos servicios para desplegar? Eso nos da una visibilidad para poder continuar con este proceso y para de ahí llegar a una arquitectura. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto como retos principales, por ejemplo, para todas las equipos de trabajo en máquinas virtuales? Bueno, pues es la complejidad de la infraestructura que nos hablaba en un inicio Ricardo, y bueno, en donde se requerían las primeras, digamos que versiones de virtualización, una amplia experiencia porque se requería saber de SAN, se requería saber de protocolos de Ethernet, se requería saber del hipervisor y muchas herramientas de hardware que daban un mundo de información y se tenían que abordar desde diferentes puntos. Esta también detona en muchos casos la resolución de incidencias constantes y eso hace que de repente se vuelva un tanto incontrolable el ambiente. Y bueno, el punto más importante que yo creo que sufren todos nuestros clientes en el área de TI es cómo se empieza a reducir la parte de costos hacia a las áreas de negocio, hacia el área de negocio de TI, y eso exige entregar mejor eficiencia en el hardware, ¿no? Y principalmente buscar que todo el ambiente sea compatible con las aplicaciones tradicionales y modernas, ¿no? Esa es la presión que normalmente tienen esta área que controla este tipo de ambientes. Nosotros, ¿qué es lo que vemos en estos proyectos? Bueno, lo que vemos en estos proyectos en general es ver la infraestructura que esté adecuada con respecto al requerimiento de máquinas virtuales y de los consumos tanto de memoria como procesador y disco. Vemos toda la parte del licenciamiento que sea involucrada para poder soportar el ambiente. Vemos todos los facilities que comentábamos en un inicio del centro de datos para llegar exactamente con la cantidad de cables, con tanto de poder como de red, como de Fiber Channel, para poder tener una configuración adecuada. Aquí en esta parte resolvemos
que no tengamos algún retraso en alguna entrega por la implementación, y la parte de los servicios que tengamos en esa implementación que nos puedan dar la facilidad de hacer esta puesta en marcha del ambiente en el menor tiempo posible después de que los equipos han sido entregados. Y todo esto siempre debe de ir acompañado de un soporte, y ese se ajusta de acuerdo también a la criticidad y a la velocidad con que se requiere la atención de nuestros clientes. Entonces, regresamos al punto principal, ¿no? Todos los proyectos, todos son diferentes. No hay ninguno que tenga una similitud y se pueda hacer el mismo traje para el mismo cliente. Todos tienen diferentes tendencias, tienen diferentes estrategias, tienen diferentes problemas, y todos los tenemos que abordar y ver desde los puntos de vista que nos ofrece el ecosistema. ¿Y cuál es el principal objetivo de este ecosistema? Es realmente buscar la reducción de costos, ver que el hardware que se proponga tenga una alta eficiencia hacia el negocio y que le permita seguir evolucionando. También buscamos siempre mitigar riesgos, tanto de continuidad de negocio, a través de estas soluciones, como por ejemplo mencionaba Rick, la parte de DRP, en donde se busca que en caso de que el sitio principal se caiga, estemos en el otro sitio y podamos levantar lo más rápido posible, así reduciendo el riesgo hacia el negocio. Y esto, bueno, ¿qué nos va a permitir a nuestros clientes que realmente se dediquen a la innovación y no se dediquen a estar gestionando y resolviendo problemas? Y bueno, este es a manera ¿cómo se llama? De experiencias, ¿no? Yo creo que a lo largo de estos 26 años, sí, yo me he encontrado con este tipo de situaciones, y realmente alinear las ideas que tiene cada uno de nuestros stakeholders en el proyecto son bien diferentes, y hay que conjuntar cada una de ellas para realmente aterrizarla y entregar realmente lo que nosotros estamos ofreciendo para que el cliente sí encuentre un éxito alineado a su negocio, ¿no? Bueno, en esta eh, cartera de HP, bueno, como ya lo había mencionado Rick, nos enfocaremos en la parte de SimpliVity. Cuando nosotros tenemos una arquitectura de SimpliVity, ¿qué es lo que buscamos principalmente? Que no es a fuerzas, ¿no? Integrar la parte de conectividad de red que nos permite hacer el despliegue del ambiente con una facilidad muy alta, y además hacemos que al tener este tipo de switches podamos entregar al cliente solamente el tráfico que le corresponde, y no impactar con otros tipos de tráfico que demanden la solución, como son los, los, los carriles, digamos, de gestión. Esta solución también viene acompañada de HP InfoSight, que es la parte de analíticos e inteligencia artificial que tiene HP para todos sus productos. Y con ello, pues, nos aseguramos de tener realmente eh, todo el control del, del ambiente, y nos permite, de cierta manera, ser predictivos, buscar la planificación de recursos, nos ayuda a ver cómo va la capacidad, la visibilidad y análisis de la infraestructura, en caso de que vean algún deterioro o algo así por el estilo. Se puede actuar de forma proactiva. Y bueno, esto también nos ayuda con la parte de casos automatizados, en donde realmente el que HP InfoSight esté atento de este tipo de alertas y puedan notificar para tomar acciones, nos ayuda a tener una mejor disponibilidad del ambiente. En el caso de administración, bueno, como bien lo comentaba Rick hace un rato, es un punto único de contacto, que en este caso es el vCenter, y ahí es por eso que se ofrecen nuestras 5 hipergarantías en el caso de SimpliVity, ¿no? Está basado todo en el vCenter, también tiene la consola de ILO, y bueno, hay soporte hacia otras tecnologías como lo es CloudBank, en la StoreOne para toda la parte de respaldos de retención de largo tiempo, y herramientas de encripción, así como RapidDR para hacer replicación, sí, levantar equipos rápidamente en otros sitios. Todo esto es bajo el hipervisor de VMware. Y bueno, aquí se notan que hay dos tipos
de modelos, que es el 325 y el 380, Civic 380. Y bueno, dentro de 380 hay tres versiones, la que es acelerada por hardware, la que es solamente por software, y una más, la H, que es para hacer procesos de respaldo con la misma herramienta de SimpliVity. Todo el almacenamiento que está en este tipo de equipos es a través de discos de estado sólido, que pueden ser de lectura intensiva o de cargas múltiples, y se maneja a través de software Defined Storage, que en este caso HP OmniStack, que realmente este software hemos encontrado que ofrece una alta eficiencia en el manejo de los datos. Brinda también mucha agilidad y visibilidad del ambiente, y con eso hay un control muy simple. Y es lo que les comentaba, la parte de la hiperconvergencia en las hipergarantías. Una de ellas es que es súper eficiente. Tenemos hasta un 90% de ahorro en la parte de almacenamiento, la parte de copia de seguridad. También nos permite que en un minuto podamos restaurar hasta 1 tera de información. Y súper, hiper simple. Bueno, yo digo súper, hiper simple, porque en 3 clics desde vCenter puedo hacer copias de seguridad, puedo restaurar, puedo mover, puedo clonar o puedo generar nuevas máquinas virtuales. En solo 3 clics es hipergestionable. Bueno, es una sola herramienta, no hay que aprender múltiples herramientas, todo es a través de vCenter. Y bueno, a todos los diseños que se realizan con este tipo de tecnología, podemos comenzar desde 2 nodos, y con 2 nodos ya ofrecemos alta disponibilidad. Ok, Bueno, perfecto. no sé si haya algún comentario. Gracias, Lugardo. Creo que es bastante interesante lo que nos comentas y veo que estás ahí con Enrique en nuestro data center. Entonces, creo que para poder aterrizar un poco más esto que hemos estado viendo, me gustaría que Quique nos platicara un poco de cómo sirve esta solución en sí. Enrique Baltasar es consultor especializado en virtualización con certificaciones en VMware y por hiperconvergencia de HP, perdón, discúlpenme. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diseño, arquitectura e implementación de proyectos de infraestructura y bueno, ha tenido mucha experiencia con muchas industrias en el país, desde seguros, bancos, servicios, salud, entre muchas otras. Entonces, Quique, platícanos un poco cómo funciona esta solución ya desde un punto de vista más práctico, cómo se ve restaurar una máquina, cómo se integra, cómo se clona, etcétera. Claro que sí, muy buenos días a todos, tardes para algunos. Eh, Agradezco nuevamente su atención. Voy a presentar mi laboratorio. Denme un minuto, por favor. Listo. Bueno, antes que nada, les voy a presentar el ambiente. Nuestro ambiente se compone de 2 nodos de SimpliVity. Pueden ver en el lado superior izquierdo. Y un vCenter, que es quien administra la solución. Parte de lo que nos comentaron ahorita es la integración con VMware. Entonces, mostrándoles el vCenter, les voy a mostrar rápidamente cómo es que SimpliVity se integra directamente con vCenter. No tendríamos que habilitar consolas externas, como en el caso de otras soluciones de respaldo o de almacenamiento, y adicionalmente todo es desde un solo punto. Cuando entramos a la integración de SimpliVity, podemos ver primero un resumen ejecutivo de toda la infraestructura que tenemos, entre ellos los backups. Hace un momento Lugardo comentaba en la parte de hipergarantías que hay una eficiencia en los respaldos. Aquí podemos ver que físicamente este equipo tiene 5 terabytes y está utilizando solamente 62.62 terabytes para todo lo que tenemos ahorita almacenado en este equipo. Yo quiero dar un detalle de cómo está distribuido este espacio.
Para dar un ejemplo más claro, vamos a ver que tenemos una eficiencia dentro de los datos de 59.1, donde en backups tenemos 32 teras y nuevamente en máquinas virtuales, lógicamente tenemos 3 terabytes. Todo este espacio gestionado por la arquitectura de SimpliVity nos está usando solamente 627 gigabytes, megabytes, perdón, lo cual nos está dando una eficiencia, un ahorro del 98% en el almacenamiento físico. Después de esto les voy a mostrar que incluso la parte de gestionar nuestro data center es muy sencillo. En cualquier otra herramienta tenemos que hacer un proceso muy largo. Y aquí solamente tenemos que seleccionar el clúster en el que vamos a crear un nuevo data center. Le vamos a dar un nombre, por ejemplo, prueba. Seleccionar una política de respaldo. Ahorita les explico más sobre esto. Y el tamaño que yo quiera puede ser en gigabytes, en megabytes o en terabytes. Vamos a crear un data store de 4 terabytes, por ejemplo. ¿Sí? E inmediatamente pueden ver en la barra de tareas que se está creando el data store y se está presentando a los hosts de SX. Esto nos da que ya eficientamos bastante aquí el trabajo porque en menos de 5 minutos ya tenemos almacenamiento para guardar nuestras máquinas virtuales. Y yo me regreso al home y muestro los storage. Podemos ver todos los storage que tenemos de 2 Delta, incluyendo el que yo acabo de crear, que se llama prueba 2. El espacio utilizado y el espacio libre. Como pueden ver, esta es la parte más interesante, pero también es la parte de las políticas de respaldo. Nuevamente me regreso a la parte de federación o el plugin de SimpliVity dentro de vCenter y voy a mostrarles que para crear una política de respaldo es muy sencillo. Dicha política se compone de reglas de respaldo. Por ejemplo, vamos a poner una política de prueba nuevamente, donde cada hora vamos a respaldar todas las máquinas virtuales que estén en donde se aplique esta política. Yo puedo crear una regla más, donde por ejemplo le pueda decir que en la regla voy a respaldar diario, que este respaldo dure una semana y que lo haga diario a cierta hora. Estoy generando aquí pues un respaldo por el caso de una base de datos que podría regresarme una hora en el tiempo durante un mismo día o un día atrás durante una semana. Salvo nuestra regla y le doy OK a nuestra política de respaldo. ¿Qué sigue? Yo puedo ir nuevamente al inicio de nuestro inventario de VMware, ponerme en el storage, busco el data store en el que acabo de crear y como pueden ver, la integración también se da del lado de los menús contextuales de VMware. En este caso, vamos a cambiar la política de respaldo que yo puse hace un momento, que era la primera, la policy pop, y vamos a poner la que se llama prueba. Con esto estoy cambiando el esquema de respaldos que hay dentro de este data store de una forma rápida y eficiente.
Ahora, vamos a ver las máquinas virtuales que componen este laboratorio. Tengo, por ejemplo, aquí una máquina que mide 500 gigas, es una base de datos, la cual tengo aquí ya activa. Ujú. Tengo una máquina que es un cliente de 44 gigas y tengo una máquina que es otro simulador de usuario, igual de 44, las cuales están aquí encendidas y corriendo algunos procesos. ¿Qué es lo importante aquí de SimpliVity? Podemos eficientar mucho las aplicaciones bueno, las acciones de administración que diariamente corremos. Por ejemplo, yo necesito que este usuario tenga una máquina más porque es un DBA o quizás un operador de la base de datos. Bingware tiene la opción de clonar, pero nos lo tardaríamos demasiado. Nuevamente voy a HP SimpliVity Action y le digo que clone esta máquina. La máquina se llama DemoClean. Le voy a poner 02. Le voy a dar Next y les voy a pedir por favor que tomen mucha atención en la parte inferior de la ventana el tiempo que va a tardar en generar el clon. Pueden ver que el demo clean, ¿sí? Ahora, ¿qué es otro tema que también tenemos en una operación normal? Generar, por ejemplo, máquinas virtuales para ambientes de desarrollo de CUAs o simplemente hacer unas pruebas en la base de datos para hacer cambios. Nuevamente tenemos la opción del clonado en Bingware o de restaurar un respaldo, pero siempre nos va a llevar mucho tiempo. En este caso, nuevamente, la base de datos que mide, como pueden ver del lado derecho, 559 gigabytes. Voy a utilizar nuevamente las opciones de SimpliVity y voy a clonar en caliente la máquina virtual. Y le vamos a poner base de datos 02. Le damos Next. El Crash Consistent es para que tenga integridad. Podemos incluso hacer una application consistent con ciertas aplicaciones de Microsoft, como es MySQL, Exchange y Active Directory en algunos casos para que el momento de clonar también tenga más integridad de la información. En este caso le damos un finish y nuevamente les pido ver abajo la velocidad con la que está haciendo el clonado. En este momento pueden ver que la máquina ya está clonada, tiene las mismas características y el mismo tamaño y está apagada. ¿Cuál es uno de los problemas que nos podemos encontrar recurrentemente? Es que la máquina completa se daña. Por ejemplo, vamos a apagarla. Y yo no tengo acceso a mi base de datos por algún tema de una actualización, por algún tema de un virus, incluso un ransomware. Pues yo tengo abajo la base de datos. ¿Qué hago? Simplemente busco la máquina, nuevamente en SimpliVity Action, Search Backup, y busco el respaldo que más me convenga. En este caso tenemos un respaldo del día de hoy a las 0 horas, pero quizás yo quiero el respaldo de ayer a las 0 horas. ¿Qué es lo que quiero hacer? Restaurar la máquina virtual. ¿En qué data store? Pues vamos a ponerlo en el que creamos hace un momento.
Le damos OK. Ahorita que se está respaldando aquí, que nos llegó una pregunta que creo que es muy pertinente. Los respaldos son como cualquier otra aplicación, es decir, si el respaldo se simplifica y se puede usar con otras soluciones. Sí, Y creo es que compatible. Ricardo la puede contestar esta. Sí, Claro, Juan Pablo, Ricardo. con gusto. De hecho, sí, justamente hay en la parte de protección de datos. Ahorita Enrique nos está mostrando cómo respalda y recupera una máquina virtual. Y algo que nos gusta mucho de la hiperconvergencia de HPE es de que nosotros les damos a los clientes sin costo adicional esta primer capa de protección al negocio. Es decir, si ahorita los ejemplos que decía Kike, ¿no? Que nos ataca un ransomware, se me cae la base de datos o un propio error de usuario, tú ya tienes esta primer capa para recuperarte sin costo adicional con las herramientas nativas. Ahora, claro que somos compatibles con herramientas de terceros, así que si desean continuar ocupando las herramientas para, por ejemplo, bajar a cinta o hacer una réplica o lo que gusten, claro que se puede, pero nosotros les damos esta primer capa de protección y todo integrado desde el hipervisor. Perfecto, Ricardo. Si quieres continuar con la presentación, Quique, perdón por la interrupción. Estás en mute. Disculpen. Aquí tardamos más en platicarles sobre la pregunta que nos hizo Juan Pablo y que muy atinadamente nos respondió Ricardo, en lo que la máquina de 500 gigas de la base de datos se restauró incluso en un nuevo database, que también es, como los comentaba hace un momento, para temas, por ejemplo, de pruebas, de QAs o de desarrollo, pues generar un ambiente de desarrollo en menos de unos 5 minutos, creo que es muy eficiente para cualquier empresa. Y obviamente, pues no voy a irme sin mostrar que la máquina enciende y que es la misma máquina. Entonces, creo que aquí hay mucha gente que se ha visto en esta situación. Yo les preguntaría ahora a ustedes, como usuarios, ¿cuánto tiempo tardan en recuperar un respaldo de la base? O sea, yo no hablo de la máquina completa, solamente de la base de datos en caso de una contingencia porque la base se dañó o alguien borró algo, ¿no? En este momento podemos ver que aquí está la base de datos o el servidor de base de datos. Tienes que ver. En lo que haces esto, Quique, nos está llegando otra pregunta que también creo que es bastante relevante, que pregunta, ¿esta replicación de máquinas virtuales se puede aplicar de manera automática en caso de que falle la máquina virtual activa? Es igual a Tomo Juan, sí, justamente lo que buscamos es simplicidad. Entonces, hacemos políticas para que tú puedas proteger las máquinas virtuales de acuerdo al nivel de servicio que les quieras dar. Estas políticas pueden proteger ya sea de manera local o remoto con la máquina encendida. Entonces, te pongo un ejemplo. Podemos hacer respaldos crash consistent a lo largo de todo el día, cada 15 minutos, por poner un ejemplo, y al final del día hacemos una application consistent, de tal manera de que tú te puedas proteger todo el día. Y bueno, esto no es únicamente de forma local, si fuera necesario también lo pudiéramos extender a que fuera un sitio alterno. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Ya. Y bueno, como ven, aquí ya tenemos la base de datos. Arriba, después de una contingencia, de haber perdido la máquina o la base, y entrando normalmente. Entonces, es una presentación corta la que les hago, pero realmente eh, quería demostrar que en minutos con esta herramienta, esta arquitectura y todo lo que viene atrás, podemos entregar soluciones que garanticen la continuidad del negocio y la protección de datos en, como lo menciona Ricardo, la primera instancia.
pero además somos compatibles con herramientas de terceros para todo lo que es la protección de datos a otros niveles. Y por mi parte sería todo, pero sus demás preguntas en el transcurso de lo que Perfecto. falta de la presentación o más adelante. Gracias. Aquí está Pues la muchas base. gracias, Enrique, muchas gracias, Lugardo, muchas gracias, Ricardo. Veo que no hay más preguntas por el momento, pero si llega a haber alguna duda, por favor comuníquense con nosotros a través de LinkedIn. Nuestro LinkedIn es CIATSA MX, a través de nuestro correo ventas@ciatsa.com, o directamente con su representante, con su account manager. Les va a llegar una encuesta de salida para saber cuáles son sus comentarios, si esta información les es útil, y a partir de ahí poder ver si hay oportunidades de hacerles una presentación o entender los requerimientos o los dimensionamientos de su empresa para este tipo de soluciones. Entonces, sin más por el momento, les volvemos a agradecer su participación en este webinar el día de hoy, y recuerden que en 6 semanas vuelve a haber otro webinar. En esa ocasión vamos a hablar de infraestructura como servicio, pues son servicios en los cuales nosotros podemos ayudarlos a administrar el centro de datos de un centro de datos que esté on-premise. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día. Hasta pronto, muchas Gracias. gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias a Abrazo. todos.